Queridos hermanos y hermanas, muy bienvenidos sean todos y todas a esta clase de libros históricos del Antiguo Testamento. Damos gracias al Padre por permitirnos tener este tiempo de disfrute, este tiempo de seguir, pues conociendo un poco más la palabra, el contexto, las situaciones que rodean al texto sagrado, cuáles eran las condiciones sociales, culturales y sobre todo religiosas que el pueblo de Israel vivió y que eso hizo que la producción literaria del texto sagrado fuese algo importante, fuese algo primordial. Y, y bueno, no olvidemos, hermanos, que dentro del pilar de lo que es el estudio de la palabra del Señor es la doctrina de la revelación divina. Aún en medio de todos estos textos que hemos estado mirando, ¿no? Ya hemos visto Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces. Hemos constatado de manera fehaciente que el protagonista principal de la historia sigue siendo Dios. Hemos ido rescatando cómo las relaciones que ha sido entre Dios y el hombre siempre han sido coronadas de bondad, de misericordia y de salvación. Y las relaciones del hombre hacia con Dios en la gran mayoría ha sido coronada por ingratitud, ha sido coronada por deslealtad, ha sido coronada por idolatría. Y aun cuando este pueblo de dura cerviz ha dado muestra de que en muchas ocasiones amar a Dios o servir a Dios ha sido solo producto de su conveniencia, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo bueno y misericordioso con todos nosotros. Así es que esto es lo interesante del texto sagrado, hermanos. Entrar por sus calles, por sus avenidas, no significa entrar en un laberinto que no tenga salida, sino más bien en algo que nos debe llenar de asombro y nos tiene que ver reflejado como un espejo. Así es que vamos a iniciar la clase retomando la pregunta que hicimos en el libro de los Jueces, donde veíamos la condición del pueblo en este ciclo de apostasía, ¿no? Un ciclo que iniciaba cuando el pueblo... A ver, cuéntenme el ciclo de la apostasía. Vamos a recordar un poquitito. ¿Cuál era el ciclo de la apostasía? Era que Israel pecaba. Ok, ese es primero. Vamos a ir uno por uno. El primero es Luego, ¿cuándo? Israel pecaba. Se Claro. entregaban a la idolatría, a todo lo pecaminoso. Después Dios los entregaba en manos de los enemigos. Para. ¿Cuál era, hermanos? Era la idolatría que ellos hacían. Porque decían, el texto dice que el libro de los Jueces dice, y el pueblo hacía lo malo delante de los ojos de Jehová. ¿Cuál era la idolatría que ellos hacían? Adoraban ídolos. Ajá, tenían otros dioses. ¿Pero cuáles? Bueno, y ahí la pregunta se va ampliando y nos la va complicando más. No, porque recuerden, hermano, es que si no conectamos esas ideas, va a decir, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Bueno, sí, está bien, pecaron. Ajá, ¿pero qué? ¿A qué ídolos? Hacían a los ídolos de los cananeos. ¿Cuáles? Y hacían las orgías. ¿Acera era una? Ajá. ¿No era Acera Baal? Sí. Recuerden que el dios mayor era él. Y estaba casado con Astarte o Aserá, que vendrían a ser el mismo nombre, diríamos. Y de esa unión salieron muchos hijos. ¿Y cuál era el hijo más importante? A ver, hermana Rosalba, ¿cuál era el hijo más importante de la unión entre él y Aserá o Astarte? Mirando mis apuntes, hermano, qué pena.
No, está bien, tranqui. A ver, ¿quién lo tiene? Liti, ¿cuál era el dios, el hijo de la unión de esas divinidades, diríamos? ¿Bere? ¿Y no era Baal o yo estoy confundida? Claro, era Baal. Era Baal, ¿no? Ok. Se entregaban los Recuerden que, Baal, era el hijo de claro, Aserá. que ustedes van a ver mucho el nombre de Baal Sí. en esta literatura. Ahora, ¿quién era el dios Baal? A ver, Karina, no sé si andes por allí, sé que tenés la cámara apagada, pero ¿quién era el dios Baal? ¿Qué significaba? ¿Qué simbolizaba? ¿Por qué era importante e Israel cayó rendido a sus seducciones idolátricas? Baal era el dios más importante que tenía ese pueblo, por eso principalmente caían Claro, eso. pero ¿qué El simbolizaba ese pecado dios? era de la sexualidad, de la inmoralidad sexual, ¿no? ¿No? ¿No era él? Sí, no, más tirándole a no. Pero va por ahí. Pero ¿a quién era quien le rendía? ¿Por quién hacían las orgías y todas Claro, esas cosas cultuales claro. que hacían dentro de los cultos, dentro de los templos? ¿A quién le Esas eran hacían? Era las para... prácticas religiosas que se hacían a Baal. ¿Viste Hermano, cómo ya, nos fuiste complicando la pregunta? hermano, dice que era el dios de las tormentas y las lluvias. Claro, Y era les el daba dios fertilidad. de la fecundidad de la tierra. Por eso te decía, ver, sí y no, diríamos, porque las prácticas que se hacían a Baal tenían una connotación básicamente sexual, con estas orgías y demás, pero que tenían que ver con la fecundidad de la tierra. Por eso era un dios agrícola, diríamos. Entonces, ¿por qué Israel, hermanos, cae rendido a las seducciones de Baal? ¿Por qué? Porque dejaron vivos los cananeos y se entreveraron con las hijas de los cananeos y comenzaron a hacer lo que ellos hacían. Ok, esa es una razón de que Israel cayera en la seducción, no solo de Baal, sino de todos los dioses que había, Serás, él, ¿no es cierto? Todos los dioses de los amorreos, de los filisteos, etcétera. Pero específicamente con Baal. ¿Por qué Israel cae bajo la seducción de Baal? Que ya vimos que Baal significa el dios de la lluvia, las tormentas, que tiene que ver con la fecundidad. Los israelitas eran pastores y los cananeos eran agricultores. Y ahí al estar ellos instalados en la tierra, comenzaron a cultivar la tierra. Y entonces empezaron a ver lo que ellos hacían. Exactamente, Doris. Muy bien, felicidades. Es cierto, hermanos, recuerden que cuando Israel posee la tierra prometida, ya se establece, ya no es un pueblo nómada, ¿ok? Ya no es un pueblo que viene sin rumbo, sin patria, sin hogar, sin nada, como fue en el desierto de Números. Ahora Israel llega y se asienta en la tierra, toma posesión de la tierra y dice Israel, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, cultivemos la tierra porque era parte de la productividad económica que se realizaba en las tierras cananeas. Por eso Israel, al convertirse en agricultores, evidentemente relacionaron a Baal como el dios que podía también darles a ellos su cosecha. ¿Ok? Y por eso empiezan a adorar y evidentemente a practicar estas orgías, estos cultos, ¿no? Que aparece en el libro de Jueces, que acuérdense que lo leímos. Acuérdense que para interpretar el libro de Jueces siempre hay que leer el capítulo 2 del versículo 11 al 23. Siempre. Ok, ese es el primer ciclo de la apostasía. Segundo. ¿Cuál era el segundo? Cautiverio. Ok. Dios los entregaba en manos de los enemigos. Ok, ¿para qué los entregaba Dios a mano de los enemigos?
¿Para qué Dios los entregaba? Porque ellos entregaba? se apartaban. La promesa era cuando ellos no obedecieran a Dios, Dios le iba a entregar, le iba a sacar las bendiciones, o sea que le iba a entregar en manos de los enemigos. ¿Pero para qué? Para que regresen. Para corregirlos. Sí. Hay una palabrita que les dije en clase que para mí definía muy bien este segundo momento del ciclo. Y que tiene que ver con la opresión. Vieron que dice que los entregaba para oprimirlos. ¿Qué significa la opresión? No se sentían bien, o sea, iban hasta tal punto que por su mala acción se sentían mal, ¿no? Como oprimidos y no reconocían que ellos estaban mal. O sea, Dios le llevaba a ese punto de necesitar de algo. Claro, Él está subyugado, no tenían libertad en ningún sentido. Ok, Es la opresión. Subyugado, muy bien. Sí, Doris. Le oprimía para que ellos reaccionen, para que ellos vean que están equivocados y les lleven al arrepentimiento. Ok. Eso era la consecuencia de la opresión, pero como tal, oprimir. Liti, ¿qué pensás que es la palabra opresión? Bere dijo subyugar. Que no tenían libertad. No tenían libertad, ellos estaban esclavizados. Muy bien, muy bien. Básicamente tiene como una expresión de aplastar, ¿no? Oprimís algo es apretar de tal manera que se hace todo lo que se comenta, ¿no es cierto? De no sentirse libres y demás. ¿Algún pueblo que recuerden que oprimió a Israel? ¿Los egipcios? Los filisteos. No, los egipcios no. Los filisteos. Filisteos, sí, los filisteos fueron un pueblo. Los amonitas. Los amonitas. Babilonia, los asirios. No, eso ya es mucho después. Estamos en la época de los jueces ahora. Los babilonios fueron en el tiempo del exilio. Ahora estamos en la época de los jueces. Bueno, tenemos los filisteos, tenemos los amonitas, los moabitas. ¿Reconocen a los moabitas como pueblo enemigo de Dios? ¿O no? Sí, también estaban nombrados dentro de todos los pueblos que los oprimían. ¿Quién mató al rey de Moab, Eglón? Una mujer. ¿Jael? No, Jael? mujer no. No. Ah. Jael mató a Sísara, Sísara se llama. Pero Eglón, el rey de Moab, porque acuérdense que los moabitas eran un pueblo enemigo de Israel. Bueno, eran primos hermanos, porque recuerden que los moabitas vienen de la fusión de las hijas de Lot. ¿Quién mató a Eglón? El gordote, él. No mirándome yo, claro está. ¿Quién mató a Eglón? Me acuerdo que era que le dio con un cuchillo al gordito ese era. Sí, Ahod sí. era. Ahod se llamaba. Exactamente. Ahod fue el rey. Acuérdense que leímos su historia incluso. Es Bueno. que cuesta acordarnos los nombres, hermanos. Por ahí nos ubicamos en la historia, pero los nombres medio que... Bueno, pero ustedes como estudiantes del seminario se los tienen que aprender. Cuéntenme algunos, cuéntenme el nombre de los jueces. Otoniel, Ahod, Sí. Débora y Barak. Sí. Jefté. Sansón. Gedeón me falta. Ay, no sé, ¿son esos? Bueno, Barak, los principales. Barak. Por eso estaba Barak con Débora. O Débora y Barak. Ajá, y los demás, los otros pobrecitos, los jueces menores.
Pero si apenas una vez aparecieron y nos pides los nombres. Hermano Pedro. Hola. Hola y Yair. Hola, Yair, pero faltan. Zambalak. Isbat. Ibsan. Vos metete a la charla, Alan, vos metete, acá te entendemos todos. Ipsak, sí, Isban es más bien, Isban. Ajá. Elom y Alom. Bueno, muy bien. Que eso de la tradición les llama jueces menores porque no sabemos qué hicieron. Ajá. Okay. Muy bien. Segundo ciclo, entonces, oprimir. Tercer ciclo era... Que ellos pedían misericordia a Dios, se arrepentían. El clamor del pueblo. Imploran a Jehová, a Yahvé. Implorar la protección de Yahvé. ¿Ustedes creen que ese arrepentimiento era sincero? No. No, para nada. Sí, siempre caían de vuelta en lo mismo. Claro, claro. No era sincero porque caían igual en lo mismo. ¿Y qué hacía Dios, hermanos? Pero Dios tenía misericordia de ellos y los ayudaba, los volvía a libertar. Ese es el cuarto paso de este ciclo de la apostasía. Que Dios levantaba un libertador. ¿Qué características tenían estos libertadores? Tenían dos características. Para los que están viendo la grabación, pónganse las pilas igual, ¿eh? No salten esta parte que nosotros estamos teniendo. Tal vez para ustedes les pueda resultar aburrido, pues decir, bueno, el repaso de la clase, pero a ustedes que están viendo la grabación, también les recomiendo que, aunque sea solitos, ustedes den sus respuestas. O de última llamen a su esposo, a su esposa, a su hijo, y digan, vení, te voy a decir el nombre de los jueces, y dígale, mira, el juez es Otoniel, es Gedeón, tal, ¿ok? Para los que están viendo la clase grabada, por favor, les pido que hagan también, un segundo, hermanos, un segundo, para referirme a los que están viendo la clase. Es muy importante que ustedes también aprovechen estos momentos. Yo sé que es difícil para ustedes no estar presencial porque quisieran opinar, quisieran decir, pero bueno, y si no tienen a nadie en casa, pónganse frente al espejo y cuéntense solitos. Ustedes díganse, mira, Abraham, te voy a contar quiénes eran los jueces, ¿ok? Y qué características tenían los libertadores, ¿ok? Así es que ánimo para los que están viendo la clase, no se salten este punto. Bueno, capaz si ya ni les da tiempo de ver lo que estoy diciendo, ya se saltaron la clase desde el principio. Pero bueno, si alguien por ahí llega a este punto de la clase grabada, vean, hagan también este repaso. Ok, características, ¿cuáles eran? Uno era en la teocracia, que era el gobierno de Dios, y el otro estaban con el Espíritu de Dios. Bueno, antes de eso, Doris, ¿cuál era la primera? Porque después te dijo la segunda. Eran grandes caudillos, ellos eran grandes coroneles, generales que defendían el pueblo y eran grandes caudillos así. Y después ellos quedaban, gobernaban cierta parte del pueblo, no todo también. Pues sí, tiene razón, pero no va en función de la pregunta. Había dos características importantes. Betty dijo la segunda. La primera eran elegidos por Dios. Exactamente. Dios elegía, por eso era la teocracia que Betty decía, ¿no es cierto? Un poco es esa parte, pero para entenderlo mejor porque Dios los elegía. Y ahí su Espíritu Santo era el que se derramaba sobre ellos para poder. Claro, y ahí después eran poseídos, literalmente, poseídos por el Espíritu para realizar hazañas. Recuerden que los jueces, hermanos, nunca hicieron milagros. Nunca. Son recordados por sus hazañas militares, más que por sus hechos milagrosos.
Sansón podría pasar un poquitito por el milagro ese de que tuvo la fuerza, pero no, realmente no es un milagro de él, es el espíritu que cae sobre Sansón y puede derribar el templo de Dagón. Ok, y después, el último paso, ¿cuál era del ciclo? Ya la liberación definitiva, hermano. El periodo de paz. Libertad. El periodo de paz. Entonces el pueblo encontraba paz y no tenía problemas durante 28, 40 años. La tierra estaba en paz. Ahora, terminamos la clase pasada, hermanos, y les dejé de tarea que reflexionaran qué tiene que ver el libro de los jueces con nosotros hoy. ¿Cómo aplicamos este círculo de apostasía? Y pensar, preguntarles a ustedes si creen que ese círculo se sigue manifestando hoy en la vida del ser humano, en la vida de la iglesia. ¿De qué manera nosotros estamos apostatando? ¿Cuáles son los ídolos que ahora estamos adorando y que como acá los escondemos debajo de nuestra alfombra? ¿Es sincero el arrepentimiento que a veces tenemos para con Dios cuando le pedimos su perdón? ¿Es sincero? ¿Es honesto? ¿Cómo Dios ha respondido? ¿Cómo responde? ¿Nos manda opresión o no? A ver, cuéntenme, ¿cómo miran el libro de los jueces a la luz del siglo XXI? Betty. Yo, hermanita, sí. A mí me parece que cuando usted dice, como el conejo, Dios, tenemos muchas cosas, bueno, yo tengo en mí, ¿no? Que lo que más me está costando ahora es dejar un poco el celular, porque eso es algo que está ahora entre nosotros los cristianos y nos ocupa mucho tiempo, ¿no? Y trato de dejar un poco eso y enfocarme en la Biblia, pero es como que es más fuerte, ¿no? Pero me doy cuenta de que eso es lo que me impide, ¿no? Y pido a Dios cada vez que quiero leer su palabra, que Él me dé ese tiempo para poder estar comunicado con su palabra y aprender de ahí, ¿sí? Porque sabemos que ahora con la tecnología nos arrastra a otra cosa, ¿no? Y dejamos la palabra de Dios que es nuestra guía de costado. A veces la Biblia está una semana sin abrir y el teléfono lo tenemos desde la última hora de la noche hasta los primeros días de la mañana. ¿Y qué hace Dios? Siento cuando Él me da su paz y trato de seguir por ahí, de lo que le pido para poder cumplirla. Y yo creo que en mi vida hoy, como en los tiempos de los jueces, Dios siempre me rescata, ¿no? Me trae a su presencia y por el Espíritu me habla de lo que está mal. Ok. Muy bien, Betty. Muchas gracias. Gracias por compartir. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, yo justamente cuando estabas terminando la clase te decía ese día que sí, yo me quedaba pensando que justamente ahora hacemos exactamente lo mismo. Vivimos exactamente igual como vivía Israel muchas veces y no nos hacemos precisamente dioses como en esa época, pero tenemos otros dioses que son más peligrosos porque en la sutileza y en el nosotros no querer enfrentar el hecho de que son nuestros dioses, los disfrazamos y los disimulamos. Uno es siempre el no tengo tiempo, ¿no? Vivir siempre con
con el no me alcanza, no llego y puedo hacer 1000 cosas en el día, pero no me alcanza el tiempo para leer la palabra, no me alcanza el tiempo para orar como debería orar a Dios, ¿no? Solamente digo, Señor, bendice mi salida, gracias porque llegué a casa, bendice los alimentos, y no tenemos esos tiempos. Otro puede ser nuestro trabajo, que muchas veces estamos enfrascados en todas las cosas que tenemos por hacer, sobre todo si son trabajos que requieren un horario en el cual tenemos patrones. ¿Y qué pasa muchas veces? Que llega el fin de semana y en lugar de dedicarle el poco tiempo que le damos a Dios o que le deberíamos entregar a Dios como el día de reposo o un culto entre medio que se organiza en nuestras congregaciones, nunca tenemos tiempo porque el trabajo es primero, no llego, qué sé yo. Otras muchas veces son los hijos o los padres o las amistades. Tenemos tiempo para todos ellos, pero muchas veces dejamos de lado cosas para hacer para Dios porque el esposo tiene que hacerse de comer, o porque a los papás los tengo que ir a visitar, o porque a mis hijos los tengo que llevar a las 1000 actividades que tienen que hacer mis hijos, y no tenemos tiempo para las cosas de Dios, no tenemos el tiempo para poder decir, bueno, hoy tengo este espacio para poder hacer algo, ¿no? Para edificar mi vida, para compartir la palabra, para algo que implique lo que tenemos que hacer como los hijos de Dios. Y de ahí para arriba, no sé, ahora está muy de moda, yo lo veo en las redes sociales, todo el mundo postea fotos de que vamos al gimnasio. Yo no digo que está mal tener una vida con actividad física porque es saludable, pero llega uno al punto de idolatrar más el cuerpo, de no tener tiempo para otras cosas, porque el gimnasio sí o sí, mis 2 horas tienen que estar. No tengo tiempo para leer la palabra, para un devocional, pero sí o sí me tengo que ir al gimnasio, yo voy a tener relampagué, ¿no? Y estamos teniendo ese tipo de situaciones que para mí son dioses que vamos creando, ¿no? El amor al dinero, el amor a un estilo de vida, y cosas que por ahí uno, digo, sutilmente uno quiere disfrazar o se disfrazan para que uno no las mire como algo malo. Pero idolatramos esas cosas antes que realmente amar a Dios. Y eso yo creo que es lo que nos aleja. Okay. Sin embargo, como en Israel, Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Muchas veces nos ayuda a entender, nos permite abrir los ojos y nos acerca de vuelta. Pero muchas veces nos vamos perdiendo cada vez más. Yo sé que en esa época no todos los que pecaron se arrepintieron, y ahora nos sigue pasando lo mismo. No todos los que estamos pecando nos arrepentimos. Seguimos creyendo que estamos bien. Muy bien, gracias, Bere, gracias por la reflexión. Sonia, y luego Liti. Ahí donde está el microfonito, Sonia, ahí pícale y ahí te habilita el micrófono. Ahí Perdón, está. Perdón, pastor, es que yo estoy aprendiendo ahorita. No te preocupes. Yo también comparto con la hermana Bere de que digo por mí, de que a veces nos enfocamos más en las cosas materiales, en nuestra familia. Hablo por mí porque yo estaba muy desanimada, como que... Y entonces prestaba más atención a las cosas en mi entorno que a Dios. Ahora, por ejemplo, estaba como que, y le pido perdón a Dios por eso, estaba como que bajoneada, y a veces Dios te muestra con amor las cosas, porque como le comenté a usted, que estaba muy bajoneada, y entonces, ¿qué pasó? Que los hermanos me regalaron la computadora, y yo veo eso como que Dios me está llamando, como que en toda mi angustia, Dios me dice que siga adelante y que me esfuerce más, porque tengo que poner de mí mi esfuerzo para seguir. Y entonces hoy por hoy, por ejemplo, yo trabajo a la mañana,
me voy, hago todas mis cosas, pero es como un llamado que Dios me hizo a mí, porque yo no veo la hora de llegar a mi casa y estar en la reunión, aprender más de Dios. O sea, gracias a Dios puso en mi corazón esas ganas de seguir adelante, de seguir y no mirar las cosas materiales, no mirar ya sea las cosas que tengo que dejar cosas, y ese es el llamado de Dios hacia nosotros, que nosotros dejemos cosas y que le sigamos a Él en primer lugar. Era eso lo que quería compartir. Gracias, gracias, Sonia. Gracias por compartir. Dios te bendiga. Liti. Bueno, pasa a todos. Yo lo que quería contribuir era que al igual que el pueblo de Israel, nosotros a veces no medimos las consecuencias, y el ser humano por sí solo es egoísta, y bueno, y demostramos nuestra manera de ser con nuestra actitud, ¿no? Así como somos, es nuestra actitud. Y bueno, y actuamos de acuerdo a lo que somos, ¿no? Y cuando nos damos cuenta, estamos metidos en un pozo, o estamos metidos en algo que no podemos salir, ¿no? Y cuando acudimos a Dios, es ya por ahí el último instancia. ¿Por qué? Porque tuvimos tantas otras cosas que, bueno, dejamos a Dios de lado, como lo hacía el pueblo, adoraba a sus ídolos y dejaba a Dios de lado. Y cuando ya no podemos más, es donde acudimos a Dios, y el que nos salva es Él, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿por qué Dios permite? ¿O por qué estoy pasando lo que estoy pasando? Y es precisamente un resultado de nuestras propias actitudes. Por eso estamos como estamos, ¿no? Porque la vida es una rueda, y nos da chances, nos da oportunidades. Y así le pasaba al pueblo, ¿no? Que cuando se encontraba con el agua al cuello, es ahí donde clamaba, donde buscaba, y Dios los salvaba. Y eso no terminaba ahí, porque una y otra vez lo hacían. Y yo pienso que nosotros como seres humanos somos propensos a eso, a querer ser nosotros, y bueno, Dios nos muestra que es Él, ¿no? Eso quería compartir. Gracias, querida Liti. Gracias. Bueno, gracias a todos por compartir. Miro mucho el tema de los jueces como un tema muy actual. Cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento que el apóstol Pablo dice, manifiestas son las obras de la carne, y da una lista, ¿no? De aquellas manifestaciones que a veces nuestra carne tiene y que no refleja la gloria de Dios. Y por eso el apóstol Pablo decía, la paga del pecado es muerte. Y evidentemente, hermano, nosotros debemos entender que cuando nos dejamos seguir guiándonos por las obras de la carne, cualquier nombre que éste sea, cada uno sabe sus propios nombres de sus dioses. Entonces, estamos viviendo una vida de muerte, ¿no? De una muerte espiritual, diríamos. Pero algo interesante de esto, hermanos, es que aun cuando el apóstol Pablo dice, aun cuando nosotros somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y algo a diferencia de Israel, ¿no? Es que Dios envía a su Hijo Jesucristo como el único libertador, como el final libertador, como el último juez. Ya no, Dios no levanta otro juez, ¿no? Como lo hacía en el tiempo de los jueces. Esa es la diferencia. Dios ya levantó al gran libertador, a Jesucristo nuestro Señor. Y a diferencia del libro de los jueces, Dios envía a su libertador no por el clamor del pueblo, sino por su propio amor, por su propia voluntad. Juan 3:16 lo dice claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo. El mundo no clamó, esa es la diferencia, ¿no? Aun cuando nosotros ahora podamos decir, Dios, perdóname por lo que he hecho, discúlpame, no lo vuelvo a hacer y vuelvo a caer, eso ya
ya no es condicionante para que Dios envíe otro libertador, ¿no? Ya ahora Cristo se convierte como el que nos da la verdadera y la total paz y liberación. Ahora en Cristo somos salvos y somos nuevas criaturas, y entonces ahora tenemos que evidenciar las obras del Espíritu, ¿no? Entonces pensaría, hermanos, que hoy debemos ir al libertador que nos puede dar el perdón, la reconciliación y la liberación para gozar de esa paz que Israel tenía al final, ¿no? Una paz que nos da el deber cumplido, una paz que nos da adorar al único Dios verdadero, una paz que nos permite tener en medio de todo un caos, de un mundo que rodea el pecado, hermanos, la historia de hombres y mujeres que estamos dispuestos a seguir siendo fieles a Dios. ¿Okay? Esa es la historia de hombres y mujeres que estamos dispuestos a decir que en medio de todo este caos somos capaces de crucificar nuestro viejo hombre y nacer a una nueva realidad, nacer a una nueva vida. Este comentario, hermanos, me permite entonces enlazar la clase para darles una razón del por qué el libro de Ruth está inmediatamente después del libro de los jueces, que ese es el libro que vamos a ver ahora. Esta obrita, este librito, es una obrita muy chiquita, muy pequeñita. Ustedes saben, hermanos, que en el canon hebreo, en la Tanaj, Ruth se ubica, ¿en qué sección se ubica Ruth de la Tanaj? Eso se lo tienen que saber ya casi de memoria, hermanos. ¿En qué sección? No. Bueno, no voy a avanzar la clase hasta que me den la respuesta. Dicen los que están viendo la grabación, qué bueno que no estoy ahí. O capaz los que están viendo la grabación están desesperados diciendo, pero ¿por qué no dicen esto? Si nosotros vemos el canon alejandrino, hermanos, es el canon que nosotros tenemos en el acomodo de los libros, y el libro de Ruth está inmediatamente después del libro de los jueces, pero no sucede así en la Tanaj, no sucede así en el canon hebreo. Y tiene sus razones, por eso es lo que quiero explicar. Está en la parte de los escritos. En los Ketubim, claro. En los Ketubim, no está dentro de los profetas ni nada de eso, claro. Está en la tercera sección de la Tanaj. Así es, amor, gracias. Está en la tercera sección de la Tanaj, que son los escritos. Evidentemente, hermanos, el libro de Ruth está mucho después de la ubicación que está en la Septuaginta. Bueno, quiero seguir este criterio, hermanos, de la Septuaginta, y por eso traigo a la mesa, o a la clase, perdón, traigo a la clase analizar el libro de Ruth, que está, insisto, inmediatamente después del libro de los jueces, porque tiene una razón del por qué aparece allí. No significa, como lo vamos a ver ahora, que el libro de Ruth se haya escrito en esa época, pero sí narra los hechos de esa época. ¿Ok? Entonces, vamos a ver por qué la historia de Ruth, que yo creo que muchos la hemos leído, y si no, se la recomiendo. No son tanto, hermano, 4 capítulos chiquititos, y los capítulos son recortitos. Creo que todos hemos conocido la historia de Ruth y nos acordamos mucho por la historia de Noemí y de Ruth, ¿no? Es una historia muy idílica.
es muy idílica la historia de Ruth. Bueno, vamos a entrar a la clase y vamos comentando. Voy a compartir la pantalla. Pero, permiso, primero tenía que hacer algo. Ok. Muy bien. Bien, vamos entonces a ver. La clase es corta porque el libro de Ruth es corto, es pequeñito, pero no deja de tener vital importancia. Bien, les decía, ubicamos a Ruth, ¿no? En la sección de libros históricos. Recuerden que el canon hebreo no considera la historia de Ruth dentro de ubicarlo después del libro de los jueces. Ruth se va a ubicar en la tercera sección de la Tanaj, que es en los Ketubim o los escritos, y la Septuaginta lo va a ubicar acá. Ruth, hermanos, básicamente es como una bisagra. Es como una historia que se inserta en medio de todo esto que hemos estado hablando, porque tiene que ver mucho con el tema de los jueces. ¿Ok? Entonces, manera de introducción, los aspectos introductorios al libro de Ruth son los siguientes. Primero, quiero decirles, hermanos, que el libro de Ruth es una de las historias más bellas, más encantadoras, más cautivantes, más atrapantes que podemos encontrar en la literatura hebrea. Es una historia muy bien narrada, muy bien trazada, que evidentemente se constituye como una joya en la literatura hebrea. Es una historia que se da en un ambiente pastoral, ¿no? Es un ambiente pastoral, un ambiente agrícola, un ambiente agradable. Es una historia donde no hay sobresaltos, donde no hay guerras, no hay idolatría, hay tragedias, sí, ¿no? Pero no, es una historia muy, muy conmovedora, si ustedes me permiten, romántica, y por lo tanto es una historia que es como un refresco de venir del libro de los jueces, muy violento, muy, muy caótico, muy idolátrico, muy sanguinario, si ustedes lo quieren decir así. Entonces Ruth se inserta inmediatamente después del libro de los jueces como un respiro. Es una historia que da un refresco, que es decir, a ver, para un poco necesitamos retomar el verdadero sentido de la historia, y Ruth tiene su importancia en eso. Es un escrito, el librito de Ruth, es un escrito, hermanos, con un estilo muy lleno de interés humano, porque vamos a ver allí el tema del rescate, ¿no? El tema de cómo redimir a una persona que está en desgracia, ¿no? En esta parte cuando Ruth queda viuda y bueno, Mara no tiene descendencia. En fin, es una historia con un profundo interés humano de aceptación y se me fue la palabra, la acabo de decir ahora, de restauración, ¿no? De darle una nueva oportunidad a alguien. Bueno, es una historia con tragedia, ¿no? Es una tragedia que cautiva desde un principio, porque es una tragedia que se da como casi la historia o la narrativa de Job. Es una tragedia tras otra, muere el esposo, muere el hijo, luego muere el otro hijo, es una tragedia tras tragedia. Noemí cambia el nombre de placentera a nombre de amargura. Entonces es una historia que tiene mucho que ver con las tragedias nuestras, ¿no? Que tiene que ver mucho con nuestra vida. Humor, es una historia también de humor, porque quien ha leído la historia de Ruth, ya me imagino la cara que puso Boaz cuando despertó y vio a Ruth a sus pies.
¿Viste esa cara de decir, ¿y vos quién sos? La verdad que tremendo susto le pegó Ruth a Boaz cuando lo va a buscar a la noche y se acuesta a sus pies. Bueno, es una tragedia de amor también porque finalmente el amor vence. Es una historia que habla acerca de un amor de la nuera a la suegra principalmente, ¿no? No, es el amor que refleja Ruth a Noemí, no lo hace así Orfa. Orfa finalmente se regresa a sus dioses y bueno, es una historia de un amor genuino, un amor sincero, un amor desinteresado, un amor leal, y ese amor finalmente la vida lo recompensa con otro hombre. En el caso de Ruth, ¿no? Se encuentra Boaz, y es una historia así como de amor a primera vista. Es una historia que es digna de que saliera en cualquier talk show de la actualidad. Bueno, es una historia maravillosa, hermanos, es una historia fascinante. Ruth es una figura que aparece en la genealogía de uno de los personajes más importantes de la historia de Israel, ¿no? Y en este caso es David. Esta es una de las razones que muchos han esgrimido. Esto es muy importante que lo sepan, hermanos. Esta es una de las razones que muchos eruditos han esgrimido para manifestar por qué Ruth está inmediatamente después de los jueces, pero antes del libro de Samuel. ¿Por qué está entre estos dos libros? Porque evidentemente David es una de las figuras predominantes de la historia del pueblo de Israel, y evidentemente necesitábamos tener una historia que nos dijera cuál era su pasado, ¿no? ¿Cuál era su pasado? ¿Cuál era su historia familiar? ¿De dónde David nació? ¿Qué fue lo que pasó su papá, su abuelo, su bisabuelo, su bisabuela, ¿no? Entonces, Ruth, este librito se constituye como una historia, ¿no? De antecedente para manifestar cuál era el origen étnico de el rey más importante. Y aquí empieza a descubrirse o a develarse la importancia. Vamos a ver otras más, pero se empieza a descubrir la importancia que tiene este librito. David, hermanos, es descendiente de uno de los reinos o de los reyes más odiados o más enemigos de Israel. ¿Se acuerdan de dónde era el rey Eglón, que mató a Og, el libertador en el libro de los jueces? Moabita. Moabita. Claro, de Moab. ¿Y de qué pueblo, de qué nación, de qué idolatría, de qué prácticas idolátricas venía Ruth? De Moab. De Moab. De una ciudad incestuosa, así la definen. Claro, claro. O sea, perversa, y evidentemente todos sus habitantes. Y consecuentemente la bisabuela del rey David. Este libro es revolucionario, hermanos, ¿eh? No crean que aunque es un librito bonito, romántico y demás, es un libro revolucionario para la mentalidad judía. Porque evidentemente al ser David el personajazo que vamos a mirar en el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, no lo vamos a ver en este día de clases, sino en la siguiente, vamos a ver que en ese libro se establece la contribución teológica más importante, y la contribución teológica que vamos a encontrar en el segundo libro de Samuel es que la línea davídica se establecería como el linaje del Mesías, donde el trono de David se afirmaría para siempre. Y entonces este personaje llamado David, que su trono sería para siempre, el libro de Ruth viene a decirnos que su pasado o sus antepasados no vienen puramente del pueblo de Israel, sino de
tiene sangre extranjera, diríamos, ¿no? O tiene nombre extranjero. Entonces, Ruth es un personaje clave para entender la universalidad del evangelio. Bueno, lo voy a comentar después. Siguiente. Otro aspecto introductorio que tenemos, hermanos, es que entendemos, miren, muchos han pensado que la historia de Ruth es una fantasía. Una fantasía. Es decir, como si hoy, no sé si ustedes, hermanos, algún día han leído la obra de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, ¿no? Si no la han leído, se la recomiendo. Es una joya de la literatura, muy apasionante. Y bueno, habla de Macondo, ¿no? De este pueblito donde vive Macondo. No recuerdo cómo se llama el pueblo. Bueno, pero es una historia sumamente fascinante. O Macondo era el pueblo. Ya tiene años de que leí la historia de 100 años de soledad. Le dije a ver apenas que quiero volver a leerla. Bueno, muchos piensan, hermanos, que la historia de Ruth es como una obra idílica, una obra que alguien le escribió como si hubiera escrito 100 años de soledad, de un pueblito, de unos personajes que nunca existieron. Pero el hecho, hay muchos que defienden la historicidad de Ruth, porque aparece básicamente como un personaje histórico en la genealogía que nos ofrece el Evangelio de Mateo en el capítulo 1, versículo 5. Entonces Mateo, hermanos, establece una genealogía para establecer el aspecto humano de Jesús, ¿no es cierto? El aspecto humano de Jesús, y evidentemente menciona como parte de la descendencia ahora no de David, sino ahora del mismo Señor Jesucristo a una moabita, a una extranjera, a una mujer que no pertenecía a la promesa, que no hizo alianza con el Señor, un pueblo odiado por los judíos, y sin embargo, la universalidad del evangelio le permite entrar a esta mujer dentro de este lugar de preferencia o este lugar de honor al ser la tatarabuela de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, podemos llegar a concluir, hermanos, que esto que leemos en la historia de Ruth fue un acto histórico, es decir, que sí sucedió, que alguien retomó esta historia, ¿no? Que la conservó en la mente y que después de muchos años la escribe, ¿no? La escribe. Y la escribe, como vamos a ver más adelante, con un propósito. Un aspecto sumamente interesante, hermanos, que me parece no dato menor y que vuelve a retomar la figura femenina como una historia que aparece en el Génesis. Me parece, hermanos, que el texto sagrado siempre ha venido a establecer la verdad que encontramos en el Génesis 1, donde dice que el hombre y la mujer fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y entonces encontramos dos libros de la Biblia que su título lo reciben de su protagonista y ambas son mujeres. Uno de ellos es Ruth y el otro al cual me refiero es Esther. Entonces, es muy interesante, hermanos, que en medio de un mundo masculino, ¿no? En medio de un mundo de hombres, donde el hombre era la figura más importante, es interesante que el Señor haya provisto dos libros, por muy pequeñitos que sean, pero muy importantísimos, son muy, muy importantes, con muchas implicaciones, ya les he mencionado algunas, ¿no? Estas implicaciones que tienen que ver con la descendencia, con los pueblos, con la apertura universal a la salvación de Jehová. Es muy interesante que se haya recuperado la figura femenina y los personajes sean los ejes centrales de estas historias, ¿no? Y en el caso de Ruth, nosotros encontramos esta historia como la historia, hermanos, de una mujer cuyo ejemplo está lleno de valor,
de decisión y de una profunda lealtad. Virtudes teologales. Valor, decisión y lealtad. Virtudes teologales que aparecen inclusive en el Nuevo Testamento, ¿no? Y que estas virtudes hacen de esta mujer un prototipo. Un prototipo de enseñanza, de admiración, de respeto, de imitación. Y por lo tanto, considerar y afirmar que en la figura de Ruth, la mujer no es menor que el hombre, no es inferior que el hombre, no es un objeto de valor o de sin valor, porque la mujer no es un objeto de valor. Ojo, no es un objeto de valor. La mujer no es objeto, así de simple, no es objeto. Entonces, podemos ver que estas virtudes que aparecen en esta mujer, ¿no? Que tiene todo nuestro respeto, nuestra admiración, son virtudes que nacen del Espíritu. Y por lo tanto entendemos que esta mujer extranjera también fue posesa del Espíritu del Señor. Fue posesa del Espíritu que aparece, hermanos, en el libro de los Jueces. Miren, si ustedes ubican bueno, lo voy a decir más adelante, me iba adelante. Ok, en términos generales, nosotros encontramos el libro de Ruth como un libro que nos permite a nosotros entender la importancia que tiene este libro, ¿no? Si bien es cierto, su importancia primaria, diríamos, su importancia primaria que tiene el libro de Ruth es tener un respiro. En medio de un mundo violento como el mundo de los Jueces, la historia de Ruth se convierte en un respiro de amor, de humor, de interés humano, de reconciliación y demás, ¿no? Pero tendrá grandes implicaciones en el futuro, porque estas implicaciones tendrán que ver básicamente con bueno, sí, gracias Leti por contestarle, a ver, iba yo para allá. Lealtad, valor y decisión. Entonces, vemos cuál es la importancia que tiene este libro en función de lo que trae tras de sí, ¿no? Lo que trae tras de sí. Así es que es muy valioso, es muy valorable el libro, el pequeño libro de Ruth. Bien, lo que quería comentar en el caso del autor y de la fecha. Nosotros, hermanos, debemos reconocer que se desconoce quién es el autor. Evidentemente, la protagonista no es la autora del libro. Muchos han propuesto, no sé si pueda sonar descabellado, para mí no lo es, ¿eh? Para mí no lo es. No podría sonar descabellado porque si ustedes se han dado cuenta, como vamos a ir viéndolo, la totalidad de los libros que tenemos como palabra de Dios, al parecer las autorías son de hombres, del género masculino. Y entonces muchos han propuesto que estos libros que llevan el nombre de una mujer, es probable que haya sido escrito por una mujer. Hay argumentos a favor y hay argumentos en contra, ¿no? Los argumentos a favor de que este libro haya sido escrito por una mujer es por el contenido que este tiene, ¿no? Porque evidentemente se le da sentido a una mujer y se le prepondera el sentido femenino. Los que están en contra de la autoría femenina de este libro es porque dicen que, bueno, es poco probable toda vez de que la instrucción que tenían las mujeres en aquellas épocas no era igual que la que tenían los hombres y por lo tanto se hubiese requerido de cierta preparación para escribir una historia tan detallada, tan bien armada, tan bien hecha, tan bien desarrollada, que creen que era difícil que una mujer pudiese escribirlo. A ese argumento, los que están a favor de la postura femenina dicen que, bueno, Dios pudo haber inspirado a una mujer, pudo haber desarrollado, porque no todas las mujeres tampoco eran ignorantes, porque si vemos a Débora,
Débora era una jueza, Débora gobernaba, evidentemente era una mujer inteligente, era una mujer sagaz, era una mujer con virtudes que la hacían destacar por encima de todos los hombres. Entonces, más allá de esto, hermanos, estamos hablando de los debates académicos que existen en cuanto a la autoría del libro de Esther. Habremos de reconocer que no conocemos al autor de este libro, autor o autora, ¿no? Para mí no podría ser descabellado, no combate ningún principio de la inspiración divina. Si una mujer escribió el texto sagrado, fue una mujer llena del Espíritu Santo también, porque hombre y mujer somos creados a la imagen de Dios. Pero es posible, hermanos, muchos en la fecha para datar cuándo se escribió este libro, creen la mayoría de los eruditos conservadores que este libro fue escrito en una época posterior a la coronación o a la monarquía davídica. Toda vez de que se habla o se escribe acerca de su descendencia en el último capítulo, en el capítulo 4, encontramos la descendencia del rey David. Entonces, una vez que David asume el trono, es muy probable que alguien haya pensado la importancia que tenía de escribir una tradición que fuese en función del rey David. Entonces, por eso es que es muy probable que se haya escrito después de que éste asume el trono, como un reflejo, como un respaldo a la monarquía davídica. Y creen estos eruditos conservadores que se escribió entre el reinado de David y antes del reinado de Salomón, porque en la genealogía que aparece en el capítulo 4 no aparece el nombre de Salomón. Entonces se entiende que Salomón todavía no existía, no nacía, no estaba, y por lo tanto lo ubican en esas fechas. Ahora, los eruditos más liberales ubican a este libro, hermanos, en la época después del exilio. Después del exilio. Cuando hay una reforma, hay un movimiento de limpieza étnica encabezado por Esdras y por Nehemías. Recuerden que cuando viene Esdras y Nehemías, ellos empiezan a hacer una limpieza étnica o de raza. Porque cuando llegan, se dan cuenta que los que quedaron, los que no se fueron al exilio, se casaron con gente sí, Karina, es cierto. Muchos, se me olvidó decir eso, el Talmud, la tradición judía le atribuyen estos libros a Samuel. Le atribuyen el libro de Josué, el libro de Jueces, el libro de Ruth y también el libro de Samuel. Lo consideran en el tema de lenguaje, de cómo se escribió, pero lo que yo decía es que la tradición judía lo ubica en esas fechas, en esos momentos históricos, pero la crítica bíblica, que ya estamos en la época de los eruditos más liberales, consideran que este libro, hermanos, es una contrapropuesta al trabajo, a la teología, al movimiento de Esdras y de Nehemías. Porque Esdras y Nehemías, hermanos, vienen y dicen, no, ustedes no pueden juntarse con gente extranjera, están faltando a la santidad y a la pureza del linaje, al famoso individualismo religioso que Israel para esas fechas ya había desarrollado. Y entonces alguien escribe la historia de Ruth diciendo, miren, nuestro antepasado, el gran David, el gran rey, la línea davídica, nosotros pertenecemos al reino del sur, que acuérdense que después del exilio, lo que quedó era Judá, el reino del sur, la línea davídica. Fíjense cómo los antepasados del gran rey David se ubican con moabitas, con extranjeros. Entonces, muchos hermanos sitúan a este libro hasta el exilio, como una contrapropuesta
ante el individualismo étnico que pregonaban Esdras, Nehemías, y entonces este libro se pone como un aspecto de decir, no, es universal. Dios acepta a todos, y aceptó a Ruth, que fue la bisabuela del gran rey David, y Ruth era moabita. Entonces, cualquiera que sea el caso, que no hay un acuerdo, como en todos los libros, respecto de la datación de las fechas, sí es muy importante rescatar, hermanos, ya sea que se haya escrito inmediatamente después de la coronación de David, o se haya escrito en la época de Samuel, ¿no es cierto? Que Samuel está en los primeros años del rey David, que así lo manifiesta la tradición judía, ¿no? O haya sido escrito hasta el exilio como una propuesta ante el nacionalismo judío que en ese momento existía, siglo IV, siglo V, siglo VI, ante el nacionalismo judío que ya se había desarrollado, ¿no? Y entonces el libro de Ruth se convierte como una puerta que abre a la universalidad, donde Dios acepta a todos los pueblos. No solo es Israel, sino Dios abre su gracia y su perdón a todos los pueblos, y es capaz Dios de permitir que dentro de esta línea de sangre que alcanzará, insisto, no solo a David, sino a Jesús, pueda incluirse una mujer extranjera, de un pueblo extranjero, un pueblo enemigo a Israel. Más allá de eso, ¿no? Más allá de eso, tenemos que rescatar cuál es el propósito y el valor de este libro. Hay 4 propósitos, pero antes de eso, lo primero. El valor que tiene este libro es que este libro va a servir como un puente entre las épocas de los jueces y las épocas de la monarquía. Principalmente de 2 personajes fundamentales como lo es Samuel y David. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Porque recuerden, hermanos, que si ustedes han leído el libro de Ruth, en el capítulo 1, versículo 1, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces. Es decir, que si bien es cierto, esta historia no se escribe en esa época, no se escribe en la época de los jueces, sí narra lo que sucedía en ese tiempo. Por eso les decía que estamos ante la presencia de un libro que nos da un respiro, que nos da un refresco. Lo que vamos a leer en la historia de Ruth tiene que ver básicamente, hermanos, con lo que sucedía en el pueblo, ¿no? Con lo que sucedía en esa época turbulenta, confusa, oscura, que hablamos en la época de los jueces. Y entonces esta historia se levanta como un símbolo, ¿no? Como un símbolo. Y primero se levanta como un puente, es decir, vamos a hacer la transición. Recuerden que el libro de Jueces termina diciendo: y cada uno hacía lo que bien se le antojaba o lo que bien le parecía, ¿no? Así termina el libro de los Jueces, porque no había rey. Y el libro de Samuel va a iniciar con una historia que va a abrirse a la monarquía, ¿okay? Entonces, entre esos 2 conceptos, la historia de Ruth se convierte en este puente, ¿no? Un puente en el cual va a presentar un cuadro sobre la vida de las personas piadosas en el periodo de los grandes libertadores. ¿Cuál es el valor fundamental que tiene el libro de Ruth? No solo que se va a convertir en ese puente, hermanos, entre ese pueblo que hace lo que se le antoja, lo que bien se le viene en gana, y el libro de Samuel, donde se va a abrir la monarquía. No solo se convierte en ese puente, sino el libro de Ruth, hermano, el valor que tiene es que va a encontrar que hay personas todavía piadosas, hay personas todavía obedientes, hay personas todavía fieles a Jehová. Entonces, estas virtudes de las que hablé, valor, decisión, lealtad, son virtudes que no había en la época de los jueces. ¿Se dan cuenta? Es lo que menos había
El pueblo es lo que menos tenía en la época de los jueces. Entonces Ruth será un libro que nos habla de una mujer que en medio de esa turbulencia, en medio de esa falta de estas virtudes teologales, Ruth las tiene. Y por lo tanto se convierte en un símbolo donde no todo el pueblo ha caído seducido en los brazos de Baal. Eso es lindo, hermano. Entonces Ruth se convierte en nuestra Ruth hoy. Hoy necesitamos vivir a Ruth, nosotros, ¿no? Que estaría lindo. Hoy el mundo necesita que la historia de Ruth se cuente en nosotros, se vive en nosotros. Que todavía haya hombres y mujeres hoy en día que podamos desarrollar estas virtudes del espíritu, como la tuvo esta mujer. Ahora, hay 4 propósitos que quiero compartir con ustedes. Primero, el primer propósito que tiene el libro de Ruth, hermanos, es que se quiere demostrar, como dije, que en esta época todavía había bondad y fidelidad a Dios en Israel durante un periodo cruel y desenfrenado en la época de los jueces. Había todavía bondad y fidelidad a Dios. En medio de esta confusión, de esta brutalidad con que se desarrolló la época de los jueces, podemos encontrar la historia de una familia que, aún sumergida en la tragedia, es capaz de mantenerse fiel a Dios. Es capaz de mantenerse fiel a Dios. En medio de todo esto, Noemí es capaz de, aun cuando tiene su lucha con el Señor y aun cuando se siente abandonada por Jehová, Noemí se mantiene firme. Aun cuando le duele la partida de Orfa, se siente consolada porque se quedó Ruth. Entonces, en esta época, en este libro, hermanos, el propósito que tiene es que no todos los hebreos se dieron a la idolatría, a la concupiscencia y al derramamiento de sangre que en aquel momento existía. No todos. Siempre hay un remanente fiel. Por eso digo que hoy necesitamos vivir a Ruth nosotros y demostrar que en medio de toda esta crueldad que vive el mundo, en medio de estas guerras, en medio de esta maldad, de esta corrupción, asesinatos, homicidios, violencia, inseguridad, ¿no? Todavía hay un grupo de hombres y mujeres que podemos ser fieles a Yahvé, fieles a su santa palabra. Una generación que se levante siendo humanos con el humano, que podamos ser empáticos, que podamos restaurar, que podamos dar dignidad a las personas, como lo hizo Ruth, vos con Ruth, dignidad, dignificando a las personas, ¿no? Aceptándolas, no importando su condición étnica, ni su condición social, ni su condición incluso sexual. Debemos aceptar a las personas. Entendemos que nadie puede consecuentar el pecado, pero tenemos que amar a las personas tal cual son. Eso nos dice Ruth, ¿no? Vos fue capaz de amar a alguien que no debería amar, alguien que era sumamente despreciable, a una moabita, imagínense. Entonces, creo que esto es muy importante de resaltar en el libro de Ruth, ¿no? Lo segundo que encontramos, hermanos, como propósito en el libro de Ruth es revelar la provisión de Dios, la providencia divina. Dios, en sus inescrutables designios, permite grandes males para traer grandes bienes a los suyos. Hubo una gran hambre, así inicia la historia de Ruth, ¿no? Que hizo que Noemí y su familia con Elimelech pudiesen salir de Jerusalén e irse a esta tierra extranjera, ¿no? Porque, bueno, el hambre en aquellas épocas era muy recurrente. La tragedia tocó su casa, tocó su hogar, ¿no? Como puede tocar el hogar de todos nosotros. En cualquier momento, la muerte puede entrar, se puede llevar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, ¿no? Y dejarnos sumidos en una profunda depresión, en una profunda soledad, en un profundo dolor. Sin embargo, Dios siempre va a estar allí. Su provisión nunca se va a ir, ¿no? Dios de alguna manera nos va a recompensar.
Mara llegó derrotada nuevamente a la ciudad y les dijo, no me llamen más Noemí, díganme Mara, porque en gran amargura el Señor me ha puesto. Pero después el Señor la redime, ¿no? Y le concede un hermoso nieto. Y Mara dice, ahora ya no me digan más amargura, vuelvo otra vez a ser placentera, porque Jehová no se olvidó de mí. Qué lindo es eso, hermano. Qué lindo es ver que Jehová nunca se olvidará de nosotros. No importa lo que pasemos. Tenemos que ser fieles, nada más, ¿no? Dios siempre se va a interesar en las cosas más ordinarias de la vida. A veces uno pensaría que cuando uno no llega a fin de mes, que cuando uno anda con el bolsillo vacío, cuando uno anda deprimido porque no tiene plata, ¿no? Uno piensa que Dios no se interesa en eso. Y creo que en esta historia Dios nos dice que se interesa más de la cuenta, porque Él proveyó que vos se fijara. Dios proveyó que hubiera una ley que dijera que cuando fueran a cegar al campo y si alguna gavilla quedaba en el campo no la recogieran, eso déjenselo a los pobres. Fue así que tanto Noemí como Ruth pudieron sobrevivir. Dios se interesa, Dios está presente y ese es el valor fundamental que tiene esta historia, hermanos, revelar a un Dios que se interesa incluso en las personas menos importantes. Ruth, al ser moabita, hermanos, tampoco era de gran estirpe, no venía de grandes familias. Sí era idólatra, sí venía de un pueblo pagano, extranjero, pero tal vez era insignificante a los ojos de los demás, pero a los ojos de Dios no, le dio un honor fundamental. Imagínense ser la descendiente directa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué honor! ¿Quién lo hace posible? La providencia de Dios, ¿no? Aunque la tragedia de la familia de Elimelech fue dolorosa, muy dolorosa, y numerosas en desgracias, el hambre, la muerte, la soledad, el desapego, un montón de cosas, Dios siempre recompensó la lealtad que tuvo Noemí ante él en una época donde es lo que menos había. Si Noemí, hermanos, se hubiera comportado como el demás resto del pueblo en la época de los dioses, de los jueces, hubiera levantado a Baal como su Dios, lo hubiera seguido. Pero Noemí no hizo eso, se mantuvo fiel al Señor. Y Dios premió la lealtad de Ruth, la premió. Ruth fue leal y Dios la premió, dándole una familia, quitando el luto de la viudez que tenía de Mahalón, que había muerto, y ahora se convierte en una mujer plena, dándole un hermoso hijo maravilloso que vendría a ser de la descendencia de Dios. El tercer propósito, hermanos, es darnos una lección misionera, que eso es lo que yo he tratado de explicar ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque se demuestra en este libro de qué manera una mujer gentil se convierte en una leal seguidora del verdadero Dios y cómo ésta se incorpora al pueblo de Dios. Es una lección misionera que nosotros vamos a encontrar en todo el Antiguo Testamento. Tanto los profetas como la literatura poética y sapiencial será una literatura que va a tener como sentido la universalidad del Evangelio. Dios se va a abrir a todas las naciones de la tierra. Hay un hermoso salmo que dice: Jehová bendiga a todas las naciones de la tierra, ¿no? Como una especie de abrir la salvación de Dios. Entonces se convierte la historia de Ruth en una lección misionera, porque es un mensaje que dice que el evangelio puede llegar incluso al que menos uno piensa. El salmo que yo les digo, que es el salmo misionero por excelencia, es el Salmo 67, donde dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación, en todas las naciones. Entonces, la historia de Ruth se convierte, hermanos, en un aspecto de apertura universal al evangelio, en contra del nacionalismo judío. Creo que este libro nos dice mucho ahora a nosotros, ¿no? Cómo el evangelio se abre a todas las naciones de la tierra.
cómo el evangelio tiene que abrirse a los grupos más marginados que tenemos hoy. Cómo el evangelio tiene que alcanzar a los colectivos que están a favor del aborto. Nosotros los condenamos, fíjense, nos colocamos en esta grieta, decir, yo estoy a favor de la vida y soy pañuelo celeste. Estoy en contra del que está a favor del aborto, pañuelo verde. Pero eso no es evangelio. Estamos cometiendo un error. Porque nosotros no estamos desarrollando una estrategia de cómo abrir evangelio para los pañuelos verdes. Estamos tomando una postura que aunque buena, aunque correcta y aunque justa, porque estamos defendiendo la vida, estamos cayendo en el nacionalismo judío y no estamos haciendo una estrategia de cómo abrir evangelio, de cómo dar salvación, de cómo conceder gracia al colectivo verde. ¿Se dan cuenta? Ruth nos tiene que hablar mucho al respecto. ¿Cómo estamos abriendo evangelio a los grupos de homosexuales, transexuales, bisexuales, no binarios como hoy? Hoy mucha gente se percibe como perro, como gato, como rata, como quién sabe qué, como caballo. Pero ¿cómo estamos abriendo evangelio para ellos? ¿Cómo debemos abrir evangelio para ellos? Salvación a todas las naciones de la tierra, ¿no? Ojalá en sus clases de evangelismo, plantación de iglesia, en todo esto que están teniendo ustedes, rescaten este sentido de decir cómo también tenemos que abrir evangelio a los colectivos de los punks, por ejemplo, de los emos, de los que se tatúan, de los que tienen piercing, de los rockeros. Nosotros los vemos desde lejos, ¿no? Y abrimos una grieta, pero la pregunta es, ¿cómo estamos? ¿Qué estrategias vamos a plantear para alcanzar a ellos también para Cristo? Ellos necesitan de Cristo. Y merecen ser salvos. Claro que sí, merecen ser salvos. Entonces, fíjense cómo Ruth deja de convertirse en una historia muy linda que a veces usamos los pastores cuando casamos a alguien, en esas famosas frases de que tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, no te dejaré, etcétera, etcétera. Se convierte en un gran desafío misionero, en un tremendo desafío, hermano. ¿Cómo estamos abriendo evangelio a todas las naciones de la tierra? A veces solamente estamos pensando que hay que predicarle al católico o al ateo, no sé. Pero y a los demás colectivos, ¿cómo nos estamos abriendo a ellos? ¿Cómo estamos abriendo salvación para ellos? Interesante, lo dejo como reflexión. Como reflexión. Y el cuarto propósito que tiene el libro de Ruth, hermanos, es demostrar de qué manera David desciende de una mujer gentil cuya fe, no su raza, fue lo que la salvó. Qué interesante esto, hermanos. La salvación de Ruth no viene por ser moabita. Viene porque aceptó adorar al Dios de Noemí. No al Baal, ¿no es cierto? No a Saré, hasta Arte. No. Al Dios de Noemí. Y esto es muy valioso. Porque ahora se convierte este pasaje, hermanos, en esa maravillosa y poderosísima frase del apóstol Pablo que dice que ahora nosotros somos salvos por la fe, ¿no? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Y creo que hoy, hermano, la historia de Ruth nos levanta en ese sentido de darle la gloria a Dios que nosotros, siendo gentiles, ahora somos salvos no por nuestra raza, no porque somos alemanes, ucranianos o mexicanos o argentinos, no por nuestros méritos, sino por la fe en Jesús, nuestro Salvador, a quien damos la gloria y la honra por hoy y por toda la eternidad. Hermoso, hermano. Entonces, el valor del libro tiene que ver y decir, miren, fue la fe de una mujer quien hizo que nuestro descendiente, nuestro gran héroe, pudiese
venir a la vida. Y esto, hermanos, ¿no? Nos habla de que la misión de Jesús también sería universal. Jesús abrió evangelio, hermanos, a los grupos más vulnerables y más despreciables de su época. Entonces, el hecho de que su descendiente haya sido una extranjera, habla, hermanos, de que convenía que los gentiles también tuviesen un lugar Los entre españoles, los antepasados del los Señor. orígenes eran dos culturas totalmente diferentes. Lo que vinieron los españoles a hacer es de venir a inculcar su cultura dentro del... Perdón, Alan, no entendí el comentario que estás haciendo. Perdón, me descuidé. Ok, no era de la clase. Yo dije, ¿en qué momento hablé de los españoles? Bueno, perdí el hilo, pero la idea era decir, ¿no? Que Jesús también abre su universalidad, abre su evangelio universal a los grupos. Bueno, déjenme terminar dos filminas que tengo, dos y demás, y nos vamos al receso. ¿Okay? ¿Cuál es el tema central que encontramos aquí? Solo para resumir, Dios va a recompensar siempre la fidelidad de una mujer extranjera. ¿Dónde miramos eso? En este pasaje clave que encontramos en el capítulo 1, versículos 16 y 17, que dice, respondiendo Ruth, no me ruego que te dejes ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Si me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esta afirmación, esta convicción de fe de una mujer que antes había adorado ídolos falsos, ¿no? Que seguramente se había postrado ante Baal y había participado en los cultos cananeos. Ahora esta mujer dice, dejo todo atrás y ahora mi fe va a estar centrada en tu Dios. ¿Ok? En el Dios de Israel, en Yahvé. Ese es el tema central. La posición en el canon hebreo, hermano, solamente para información, es que la Biblia se encuentra en lo que se le llaman los Megilot, que son los 5 rollos. Estos Megilot, que se le conoce en la Biblia hebrea, que está en la parte de los escritos, en los Ketubim, se unen junto con el libro del Cantar de los Cantares, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther, que son libros que se usan en las liturgias y en las lecturas de las festividades judías. En el caso de Ruth se usa, hermanos, para leer, o se toma para leer en la fiesta de Pentecostés. Y los 70 colocan este libro, hermanos, entre los históricos, y ya expliqué por qué, cuál era el propósito de ubicarlo dentro de los históricos, porque primero, va a ser el puente entre la época de los jueces y la monarquía. Segundo, porque va a narrar historia, lo que sucedía en la época de los jueces. Por eso es que lo colocan inmediatamente después. Y es así, queridos hermanos, como nosotros terminamos de dar un repaso muy general a este maravilloso libro llamado Ruth. Un libro desafiante, un libro totalmente poderoso en su mensaje, actual en nuestro contexto, y que nos coloca a una vida de desafío, sobre todo a abrir evangelio a todas las naciones de la tierra. Muy bien, he dicho. ¿Alguien tiene alguna pregunta, hermanos, antes de irnos al receso? ¿Algún comentario, algo que quieran decir? Solamente, hermano, es que ahora entiendo por qué dijo Ruth, tu Dios será mi Dios. Porque ella venía de otro pueblo, era extranjera, ¿no? Y a veces uno lee el libro de Ruth y dice, ¿por qué le dijo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo? O sea, como que ella
ahí se incluyó, ¿no? En el pueblo que creía en Dios, ¿sí? Eso es lo que más me amplió el conocimiento del libro de Ruth. Gracias, Betty. Ahora, fíjense algo muy interesante. Déjenme darles una flor a mis hermanas, aventarles una flor. Fíjense que uno lee esta parte que acaba de decir Betty, que yo leí, y uno dice, ah, pues qué lindo, qué bueno que lo dijo, pero se ha demostrado en la historia, hermanos, que solo las mujeres son capaces de tomar estas decisiones. Los hombres somos más cobardes, los hombres somos más indecisos, ¿no? Los hombres somos más de que, no sé si lo voy a hacer. Las mujeres no, las mujeres por regla general son más decididas, más aventadas, diríamos. Entonces, decir esto, Ruth, en el contexto en el que nos estamos moviendo, habla de una mujer, wow, que dices, wow, esta mujer era mitad mexicana y mitad argentina, me parece, porque se necesitaba valor para decir eso y más para hacerlo. O sea, los hombres no, ¿viste? Los hombres somos más ahí cobardones en ese sentido. Cuando enfrentamos un proyecto y no sé, y realmente muchos de nosotros hemos hecho lo que hemos hecho por ustedes, porque nuestra esposa dice, no, vos metele, vos podés, ¿cómo no? Vamos a hacer, pero ¿sabe qué? Vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos a hacer así, vamos a hacer el asado, y bueno, vamos, le metemos. Entonces, quiero decir esto, hermanos, en aras de abonar a la figura femenina que aparece en este libro maravilloso. Bueno. ¿Puedo comentar algo rapidito? Sí, no, por favor, tenemos un minutito para hablar. A la pucha, ahí ya me cortó las alas, ¿vieron? No, porque lo que quería comentar era que justamente en una charla en un estudio que tuve que hacer para compartir con un tema que era precisamente la santidad, cuando descubrí esta historia de Ruth desde esta perspectiva, para mí fue muy, muy impresionante poder incluso terminar hablando de la santidad misma desde la vida de Ruth. Porque lo que dijiste hace rato en tus comentarios es bien cierto. No nada más es que fue alguien a quien Dios miró con ojos de amor y de misericordia, sino que ella también tomó la decisión de decir, ok, quiero creer en este Dios porque sé que es el Dios verdadero, y decidió apartar su vida, pero no nada más fue para decir, bueno, ahora yo ya soy salva y ya está, ¿no? Yo ya creo en el Dios de verdad y me alejo de todas mis costumbres, sino que también lo que ella representa desde este lado de lo que es el Evangelio y la santidad. Y la santidad es de no decir, me lo quedo yo, sino también seguirlo compartiendo. Porque seguramente que para ella fue duro en su medio hacerse diferente. Si ya cuando Noemí y Elimelech llegaron a Moab, los veían raros por las costumbres, imagínate a una de su misma ciudad mirarla cambiar, porque supongo que el cambio de ella fue tal que ella que estaba convencida de lo que creía. Entonces, eso es lo que ahora nosotros también tenemos que hacer. No nada más decir, bueno, ahora soy hija de Dios o hijo de Dios, sino mostrarnos al mundo con esa diferencia y hacer el trabajo para el mundo, que tiene que ver mucho con todo lo que explicaste de compartir el Evangelio, de hacer la obra, no nada más decir soy salvo, soy salva y ya, sino todo lo que implicó para Ruth, el ser apartada, pero no quedarse ahí, sino ser la luz y la sal para el mundo también. Así que para mí fue muy de Noemí, sino desde su misma experiencia, como ella una extranjera, como una mujer que venía del pecado, de cosas que tuvo que dejar atrás y decidir dar ese paso, como bien dijiste, y decir, soy otra. Gracias, Aire. Gracias por compartir. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? ¿Quedó claro los conceptos? ¿Algo que quieran decir más? ¿Han leído la historia de Ruth, hermanos? ¿Han podido leer la historia de Ruth? Sí, bueno, ahora traten de verla a la luz de estos conceptos y traten de sacar lo mejor, o sea, traten de entender, hermanos, lo que pudo haber significado para un judío
que en su historia aparezca que como descendiente de David haya habido una mujer primero y segundo que haya sido moabita. Y como ahora nosotros como iglesia, ¿no? Tenemos, insisto, que abrir evangelio a estos grupos vulnerables, a estos grupos marginados, a estos grupos donde también necesitan ser salvos. No sé cómo hacerlo, sinceramente, no tengo idea, lo confieso, ¿no? No lo sé. Sé que hay ministerios especializados, que gente que ha profesionalizadose para alcanzar estos grupos marginables. Pero lo que digo es que sí tenemos que hacerlo. De alguna u otra manera tenemos que mostrar salvación. Y bueno, eso es lo que nos plantea el libro de hoy. ¿Ok? Entonces, reléanlo a la luz de lo expuesto en clase. ¿Ok? Bueno, hermanos, si no hay nada, vamos al receso. Vamos a tomar 8 minutitos de receso y volvemos a la clase, al libro de Samuel. ¿Está? Gracias. ¿Puedes dejar por ahí la diapositiva que te pedía, please?